Entonces comenzaremos con la clase. Como tal, nos tocaría ver el tema número 2, el cual ya han visto con el ingeniero, que es circuitos eléctricos de corriente continua. Es importante conocer esto y se han debido dar cuenta que todo actualmente, todo se reduce a circuitos, ya sean circuitos de corriente continua o sea circuitos de corriente alterna. Lo cierto es que todo dispositivo eléctrico, perdón, electrónico, tales como las computadoras, las impresoras y todos esos tipos de electrodomésticos que podamos ver, más que todo electrodomésticos, porque hasta el momento asumo que ninguno ha ido a la industria y si alguno ha ido a la industria a trabajar, se ha debido dar cuenta que la mayoría de los equipos siempre tienen un circuito, ya sea un circuito complejo o sea un circuito muy simple, ¿no? Entonces, la idea en estos capítulos, más allá de que podamos decir qué es un circuito, cómo se resuelve, y lo vean tan, vamos a decir, tan mecánico, vean la importancia que tiene y cómo lo pueden aplicar una vez que ya salgan de la carrera, ¿no? Entonces, ese es el punto, de que podamos reconocer circuitos y que además sepamos aplicarlos y reconocerlos en cualquier ambiente que podamos estar, ¿no? Entonces, como tal, los circuitos, un poco redundando a lo que el ingeniero les ha debido mostrar, tenemos una fuente de tensión en los circuitos eléctricos. Siempre vamos a tener una fuente de tensión. De hecho, esto es como la fuerza, ¿no? Es como la fuerza en la energía en la física. En física uno nosotros veíamos que la fuerza producía movimiento. De hecho, la segunda ley de Newton nos dice eso, ¿no? Que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, cuando nosotros hablamos de circuitos, si nosotros no tendríamos una fuente de tensión, bueno, no habría una circulación de corriente, ¿no? O podría ser otra fuente, que sería la fuente de intensidad de corriente, que esto es un poco más ideal, ¿no? Entonces, estas dos fuentes o dos tipos de fuentes se les conoce como bipolos eléctricos activos, que son lo que nos permite generar fuerza para que mis bipolos pasivos, que ya habíamos visto en el anterior tema, que son la resistencia, el capacitor, el inductor, puedan realizar un fenómeno electromagnético. Y el más simple es de la resistencia, ¿no? Que al circular corriente por la resistencia, esta resistencia empiece a generar energía en forma de calor al ambiente, ¿no? Por lo del calentamiento. Y de hecho, eso es bien interesante. Un circuito tan simple puede ser bien aplicado. Por ejemplo, vamos a ir acá. Permítanme acá, vamos a ir a esta parte. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un circuito así de simple, tenemos un circuito así, que vamos a tratar de dibujarlo de esa manera. Y aquí está nuestra fuente de tensión. Lo que pasa es que acaba de circular una corriente. Debido a que esta es una resistencia, va a botar calor. Entonces, esta fuente de calor, bueno, vamos a colocarlo como una fuente de calor, pero esta resistencia en realidad va a producir calor al entorno. Y de esto de cómo se aplica, no sé si alguna vez han visto una incubadora, tal vez algunos que conocen algo de ello. En las incubadoras normalmente hay una resistencia que está enroscado así como un arito, ¿no? Entonces, una incubadora básicamente es como una habitación para nosotros, ¿no? Lo cual esa incubadora es para específicamente para los bebés, que en ese entorno se les conoce como neonatos, cuando son recién nacidos. Entonces, ¿para qué estamos hablando de eso? Esta resistencia está conectada a un circuito, a la placa principal de la incubadora. Pero este simple circuito, vamos a decir, esta simple resistencia está simplemente conectado a una fuente de tensión, ¿no? Que está de esta forma. Es un esquema bastante sencillo. Obviamente aquí ya tiene otros tipos de conexiones más, porque no solamente es esto, ¿no? Pero en esencia es más o menos de esta forma y la resistencia empieza a liberar calor.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá se le coloca un ventiladorcito o un motor de tal manera que produzca, bueno, que al ingresar aire, este empiece a soplar, ¿no? Entonces lo empiece a empujar y el calor generado va a empezar a ir en cierto sentido, ya sea en el sentido que estoy colocando acá, y de tal manera que como la incubadora va a ser algo así, parecida como un huevito, ¿no? Y aquí va a estar el bebé, entonces aquí estaría mi resistencia, acá lo vamos a poner, parece esto un inductor. En un ratito vamos a borrarlo, perdón. Ujú. Ahora sí, aquí estaría la resistencia produciendo calor y además, como va a tener un pequeño ventiladorcito que va a empujar ese calor generado por la resistencia, va a empezar a fluir por todo esto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con eso? Simplemente se va a producir un entorno caliente acá, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos este ejemplo? Para que vean que circuitos no solamente es así, resuelvo una malla y listo, ¿no? Si nos entienden para qué es lo que sirve. Y la verdad es que es muy útil, al menos para los electromecánicos. Bueno, yo estoy en esa área, entonces yo les puedo decir que van a ver mucho de circuitos y allá en la industria, cuando ustedes vayan a trabajar o vayan de pasantes, van a poder ver la importancia de esto. No solamente en circuitos como tal, sino en todo tipo de circuitos de cables. Por ejemplo, la comunicación de un edificio es por cables. Y ahora, ¿qué diferencia hay si esa conexión está en serie o en paralelo? Entonces, ahí en esas preguntas y en esos conceptitos, tienen que ustedes entender un poco cuál es el concepto, la esencia de qué se trata cuando un circuito está en serie, cuando está en paralelo, porque es importante conocer una reducción de un circuito a algo más simple. Entonces, eso es lo que van a ir aprendiendo poco a poco y se van a ir dando cuenta a medida que vayan subiendo de las materias, que esta materia como tal no van a ver otra materia, así que les va a hacer resolver ejercicios de esta manera, pero sí lo van a aplicar mucho, ya, pero ya no así con resistencia solamente, sino con muchos más componentes, tales como transistores, diodos, y muchos más, y los podría mencionar, serían muchos componentes electrónicos, eléctricos, que en los cuales van a poder aplicar todo esto que estamos aprendiendo. Así que no lo tomen tanto a la ligera, no lo tomen como una materia más que vencer, sino tómenlo como algo que les va a servir más adelante. Bueno, continuando. Entonces, como nos dice acá, dice, hay fuentes de tensión e intensidad de corriente equivalentes. Es importante esto. Bueno, hay fuentes de tensión y hay conexiones, ya sea una conexión en serie o ya sea una conexión en paralelo. ¿Cuál es la ventaja? Si se han puesto a pensar y vemos acá en este ejemplito que el ingeniero puso acá, es importante conocer que cuando tú conectas tensiones en, vamos a decir, fuentes de tensión en serie, el voltaje va aumentando, si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, al final, mi voltaje total va a ser la sumatoria de todos mis voltajes. ¿Y eso por qué es importante? No sé si se han enterado que, bueno, yo sé que saben, hay un tipo de energía que normal, bueno, hace unos años ya está eh, presente, que es la energía fotovoltaica, o también los paneles solares. Estos paneles solares adoptan, vamos a decir, dibujándolo, eh, generan corriente continua, ¿no? Entonces, muchos de estos paneles solares solamente captan, vamos a decir entre comillas, 30 voltios, porque eso es un estándar. Cada panel solar, dependiendo de la marca, dependiendo de su fabricación, varía el voltaje que tiene. Entonces, estos pueden generar, vamos a decir, o pueden admitir 30 voltios. Pero nosotros sabemos que esto no nos ayuda mucho, pero en su catálogo de esto me dice que este puede soportar hasta 1000 voltios, ¿no? O sea, que esté conectado puede soportar hasta 1000 voltios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es agarrar este panel,
conectar a otro panel y de esta forma estos 30 voltios, si cesamos este circuito, se convierte en 30 más 30 en 60 voltios. Y así sucesivamente se puede ir conectando en serie, ¿no? Los fuentes de tensión, que serían en este caso nuestros panelcitos, para poder generar una tensión mayor, que esta tensión sí nos va a poder servir. ¿Por qué? Todo nuestros electrodomésticos, computadoras, todo lo que queramos, siempre está en una tensión de 220 voltios. Si yo tengo acá una corriente continua, obviamente los paneles manejan corriente continua, entonces lo primero que tengo que hacer es convertir estos 1000 voltios, vamos a decir, esta cantidad de tensión, en corriente alterna. Y de ahí de la corriente alterna lo podemos ir cambiando, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces de esa manera ustedes podrían aplicar este concepto de las fuentes de tensión en serie. Y no solo en esto, sino en baterías, baterías de autos, a veces cuando se requiere un mayor voltaje, incluso cuando hagan un proyecto o un circuito para electrónica, a veces les pide un voltaje de 6 voltios necesariamente. ¿Qué puedes hacer si solo tienes cuatro pilas de 1.5 conectados en serie y solo 6 voltios? Es una solución no buena, pero sí te va a servir para ese momento. Entonces, entender estos conceptos, por más absurdos que parezcan, sí les va a servir mucho. Y lo mismo, ¿no? Que cuando están conectados en paralelo, lo que ocurre es que se aumenta la corriente. Es decir, cuando yo tengo más fuentes de tensión conectadas en paralelo, va a ser mayor la corriente que va a circular. Entonces, es otra forma. Y de la misma forma, las fuentes de intensidad de corriente, que estoy seguro que el ingeniero ya les ha debido explicar. Bueno, esto ya lo habíamos visto, los bipolos eléctricos pasivos, la resistencia, la inductancia, la capacitancia, los circuitos eléctricos en corriente continua, y eso es lo que vamos a ver ahora. Una vez que ya conocemos que hay fuentes de tensión, hay resistencias, capacitores, fuentes de intensidad de corriente, inductores, lo último que nos queda hacer es hacer un circuito eléctrico, aprender a resolver un circuito eléctrico, que de por sí ya estoy seguro que conocen cómo resolverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de adquirir una nueva forma de resolver o tal vez una manera más fácil. Y aquí hay diferentes formas de resolver un circuito. Por ejemplo, acá tenemos un circuito como tal que vamos a abrirlo en otra página. No me gusta esta. Aquí. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, acá. Lo primero que podemos ver acá es que tenemos varias mallas, podemos identificar, que se acuerdan que era una malla. Aquí tendríamos una malla, era como un camino cesado, ¿no? Desde acá, inicia acá y termina acá. Inicia acá y termina acá. Y de la misma forma se van generando más mallas y podemos llegar a resolver este circuito, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿no? Cuando yo tengo un circuito, rayos, esto lo vuelvo a abrir aquí. Vamos a abrirlo de nuevo. Ok. Cuando yo tengo un circuito de esta manera, o incluso ni siquiera de esta forma, digamos, vamos a poner un ejemplo, que yo aquí tengo mi fuente de tensión, acá tengo parece un inductor esto, en un ratito, más pequeñito, ahora sí, ¿no? Entonces aquí tengo una resistencia, aquí tengo otra resistencia, aquí tengo otra resistencia, aquí tengo otra resistencia, y lo único que cambia son las resistencias. Entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Esto me convendría analizar por mallas o simplemente tendría que aprovechar el concepto de divisores de tensión y divisores de corriente? En este caso podría utilizar eso y además acá no es algo específico lo que nos dice, pero pongamos este ejemplo que nos pide el voltaje de esta resistencia de acá. Entonces lo que tendrían que hacer si es que hicieran por mallas y fuera el único método sería resolver uno por uno, a pesar de que no te sirva y pueden resolverlo y van a hallar su solución, pero será la más efectiva, la más fácil de hallar. Entonces, es lo que también vamos a tratar de ver en este capítulo.
Si es más fácil hacerlo por un divisor de tensión, por un divisor de corriente, o si no, ya aplicar métodos de resolución, como nos está indicando acá, y empezar a aplicar bueno, aquí está, vamos a abrir este más, los conocidos métodos de Maya, ese es el más conocido, y este es el otro que normalmente no nos gusta en general. A muchos no les agrada mucho, pero sí es muy importante. Es el método de tensiones de nodo, ¿no? Esos son los dos métodos que van a ver con más, de manera mayor o con mayor cantidad de veces, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver en este tipo de circuitos. Entonces, vamos a tratar de ver algunos circuitos que están, vamos a decir, que están conectados de esta forma, utilizando divisores de intensidad de corriente y divisores de tensión. ¿Ya? Entonces, permítanme un momento, vamos a buscar un problema. Algo que está viendo acá es que esto lo vamos a cerrar. ¿Ves? Entonces, a ver, vamos a buscar acá. A ver, ¿dónde está? Creo que estaba acá. No estoy seguro si está acá. Creo que estaba. Ya. Eso es lo que me estaba recordando cuando estaba viendo la clase que teníamos esta pendiente. Me recordaba de estos circuitos que parecen muy complejos. Realmente parecen muy complejos estos de acá. Y estoy seguro que si alguno de nosotros puede ver estos circuitos, de hecho nos podríamos asustar. Pero van a ver que cuando esto lo analizamos en corriente continua, muchos conceptos que ahora podemos aplicarlos son más sencillos de hallar. A ver, vamos a hacer este ejemplito. Un ratito vamos a agarrar esto y copiarlo. Esto lo vamos a borrar primero. Y creo que vamos a abrir uno nuevo o aquí mismo. Y esto lo moveremos. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos un ejemplito. Un ejemplo de hecho, cuando vean este circuito o cuando vean este tipo de circuitos, lo van a ver el circuito equivalente de este de acá, que sería de un transistor. Y este tiene una característica, ¿no? No es cualquier transistor. De hecho, hay muchos transistores. Hay los NPN, los PNP, los MOSFET, los JFET. Este es uno de los JFET, ¿no? Entonces, y eso que hay dos tipos de JFET, ¿no? Entonces, pero este es uno, por el momento, para no confundirnos, es un tipo de JFET. Entonces, lo que vamos a hacer, primeramente, ¿qué es lo que vemos acá? Esta fuente de tensión es en corriente alterna. Cuando estamos analizando un circuito en corriente continua, vamos a decir, como el caso de la clase es analizar este tipo de circuitos en corriente continua, el voltaje de la corriente alterna es cero, porque no me interesa. Entonces vuelvo a copiar este circuito y me pregunto este de acá, el capacitor, ¿cómo funcionaría cuando estábamos conectados en corriente alterna? Perdón, en corriente continua. No sé si alguien podría ayudarme. ¿Cómo funciona el capacitor? ¿En cortocircuito o en circuito abierto? Abierto, Oxy. Exacto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Josué Miranda Cardón. Ok, denme un ratito. A ver. Vamos a colocar acá. Ok, ya. Un momento, Muy bien. Perdón, era Josué, ¿verdad? El que estaba participando. Sí, Oxy, Josué Miranda Cardón.
Ok, José Miranda. Muy bien. Es correcto lo que decía su compañero. Cuando estamos analizando un circuito y hay un capacitor y estamos analizando en corriente continua, el capacitor, de hecho, se vuelve como un circuito abierto. Si esto es un circuito abierto, vamos a decir que no existe este punto y este punto. Entonces, esta resistencia solo estaría conectada a este punto de acá, ¿no? Y este, como es igual a cero, entonces es un cortocircuito nada más. Por eso es una línea. Pero esta línea ya no llega a conectarse con nada más. Por lo tanto, es obsoleto poder colocarlo, esta línea. Entonces, voy a continuar del otro. Voy a colocar acá. Acá tendría esto. Permítanme. Tendríamos esto, esta conexión. De aquí vendría otra resistencia más. Y de aquí vendría otra resistencia, que sería de esta forma. Ahora, nuevamente, este es un capacitor. Entonces, circuito abierto. Esta línea ya no me interesa. Este, otro capacitor. Entonces, línea abierta, ya no me interesa. Y de esta forma, este circuito tan complejo que parecía, se ha disminuido a un simple circuito como este de acá. Aquí está mi fuente de tensión. Aquí está mi circuito. Y aquí tendría que colocar a mi transistor, ¿verdad? Esto vamos a darle un ratito. Vamos a manejarlo. Ya. Entonces, de esta manera tendría a este conectado con mi transistor. Pero nuestro objeto de estudio por el momento bueno, en realidad tendríamos que aplicar acá el concepto de circuitos para transistores. Pero como tal, en el momento de la materia no estamos utilizando un transistor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente unirlos estos, ¿ya? Como si no estuviera este transistor. De esa manera. De todos modos, estarían conectados de esta forma. Entonces, obviando que acá tenemos un transistor, entonces nosotros nos quedaría este circuito de acá. Aquí tendría 330 kiloohmios. Aquí tendría 100 kiloohmios. Acá tendría 680 ohmios y acá tendría 1 kiloohmio, ¿no? Entonces, el objetivo tal vez es hallar el voltaje en esta resistencia de acá. Podemos darnos este tipo de ejemplo, el voltaje en esta resistencia. ¿Cómo lo haríamos? Ahí está el detalle. Lo que podemos ver acá es que estos dos, este y esto, vamos a decir estos dos de acá, están conectados en paralelo y lo mismo pasa con estos. Por lo tanto, lo podemos de una vez simplificar, hacerle una conexión en paralelo que va a ser lo siguiente. Me quedaría un circuito con una resistencia acá, más abajo otra resistencia y estos conectados a una fuente de tensión. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el circuito, perdón, la resistencia? Que sería de 330 kiloohmios en paralelo con 680 ohmios. Y lo mismo de acá, que sería 100 kiloohmios en paralelo con 1 kiloohmio. O sea, alguien podría hacer este calculito y me puede... ¿Alguien ya lo tiene? Disculpen, chicos. Ya. A mí me sale este circuito, bueno, que es 678,6 ohmios. Y este de acá me saldría, a ver, en un ratito, sería 100 por 1 sobre 100 más 1, que sería 0,99 ohmios. Y aquí tendría 12 voltios. Y al final tendría que sumar estos dos que estarían en serie.
¿verdad? Entonces, o bueno, ni siquiera es necesario eso, sino directamente puedo hallar la corriente que está circulando en en esta pequeña malla. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente, es decir, la suma de estas dos, que sería mi voltaje, sería 12 voltios. La resistencia equivalente, ¿cuánto sería? Sería 678,6 más 0,99. Y de ahí colocaríamos 12, bueno, haríamos este calculito, que sería, como resultado, nos daría que es una corriente igual a 0,0177. 76, exacto. Muy bien, 0,176. Vamos a poner 6 amperios. O podríamos colocarlo como 1 punto, sería en este caso 17,6 miliamperios. Y listo. Entonces, esta sería la corriente que tengo. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero ver acá, lo primero que veo es que hay un voltaje, ¿verdad? Ese voltaje que va a haber en estas dos resistencias es 12 voltios. Y ese voltaje en 12 voltios también va a haber acá y también va a haber acá, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar el voltaje solamente de 330 kilo ohmios, ¿cómo podría hacer eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Es como si yo tuviera, como veo que acá está igual viniendo 12 voltios, podría ser esto. Podría ser un circuito. Acá tengo los 330 y acá tengo mi otra resistencia. Acá está mi fuente de tensión y estaría cerrando mi circuito. Acá tendría 330 kilo ohmios y aquí tendría 100 kilo ohmios. Yo quiero hallar el voltaje acá, más menos voltaje 1. Aquí tendría 12 voltios. Entonces, lo primero que se me viene acá a la mente es aplicar un divisor de tensión. ¿Por qué? Yo quiero hallar mi voltaje 1 y yo sé que tengo una resistencia de 330 en el kilo ohmios, en este caso, para esa resistencia, pero tengo dos resistencias, por lo tanto voy a sumar estas dos, que serían 430 kilo ohmios. Y mi voltaje total es de 12 voltios. Entonces, al hacer esta, eh, esta operación, yo voy a obtener el voltaje que tengo en 330 kilo ohmios, que en este caso nos saldría 9,21. Entonces, 9,21 voltios. Ese es el voltaje 1 que yo tendría en este caso, ¿no? Y eso es lo que yo tendría como resultado de este ejercicio. Ahora, en este ejercicio, lo único que les quería mostrar era primeramente que un circuito tan complicado como es este, que parece complicado, se vuelve algo tan simple. Podrían decirme aquí, pero tal vez es más simple, más difícil si lo tomamos en cuenta el transistor. En la siguiente materia que van a ver, que es electrónica básica, van a ver que el transistor es como, van a considerar en el transistor algunas caídas de voltaje nada más. Y después es volver a resolver el mismo circuito de la misma manera que hemos resuelto ahora. Así que eso tómenlo en cuenta. Pero sí se entiende, ¿verdad, chicos? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda del ejercicio que hemos hecho. Podría ser este un ejercicio complejo parecer, pero no es tan complejo, es bastante simple, ¿no? Entonces eso tómenlo en cuenta. Vamos a cerrarlo, no sé, creo que está acá. Ahora sí. Bueno, continuando, chicos, sí se entiende, ¿verdad? ¿Alguien está ahí? ¿Me puede decir si se entiende o no se entiende? Siguen ahí, ya se fueron. Se entiende, Oxy. Ok, Sí, Auxi. gracias. Bien.
Entonces ya para la siguiente semana voy a tratar de traer otros problemas que van a ver que en la siguiente materia que es circuitos, perdón, electrónica básica 2 van a ver más circuitos de este tipo, que al final van a ser lo mismo como yo les indicaba. Los más complicados, vamos a decir, estos de aquí abajo, estos que parecen súper complejos, cuando ustedes entienden bien lo que es circuitos, se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Es volver a aplicar lo que ya habían aprendido en esta materia. Por eso es tan necesario aprender a probar esta materia antes de cruzar a electrónica, más allá de poder resolver los ejercicios que el ingeniero les dé y que lo que hagan en el examen, aprendan los conceptos, porque eso les va a ayudar mucho. Cuando no saben bien los conceptos, les da mucho miedo resolver este tipo de ejercicios. Y en ese les da mucho miedo, me incluía yo, ¿no? Y aún me incluyo. Pero al tratar de entender un poco estos conceptos, nos ayuda a poder resolver estos circuitos que parecen complejos de manera más rápida y más sencilla y sin necesidad de verlo complejo, ¿no? Y de aquí van a ver que, bueno, nosotros lo hemos resuelto cuando esto era corriente continua. Cuando es corriente alterna también lo podemos hacer. Y al final lo que se hace es superponer estas dos, que es incluso un tema que vemos en este capítulo, ¿no? En este tema, diré. Entonces eso, chicos. Ahora sí, continuando a lo que nos interesa, los ejercicios del ingeniero. Por si acaso, esta es una práctica que el ingeniero les da. No sé si alguna vez les he comentado en sus clases, pero antes del examen o una semana antes o dos, les va a dar esta práctica para que los resuelvan. Son todos estos problemitas, así que si les da los mismos, genial. Si les cambia unos valores, bueno, entonces ustedes ya saben cómo hacerlo. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer estos circuitos, ¿eh? Entonces vamos a primeramente ver un circuito que ha entrado en un examen, que es este de acá, y lo que vamos a aplicar ahora una vez que ya hemos visto un poco de lo que es, vamos a decir, tensiones, aquí está, ¿no? Divisores de tensión y divisores de corriente, lo que vamos a hacer es ver este restante. Método de resolución de circuitos por intensidad de corrientes de malla. Bueno, comentarles. Cuando nosotros resolvamos un circuito por mallas, hay dos maneras de resolver. Hay un método matricial y hay un método convencional. Yo estoy seguro que con el ingeniero lo van a ver o ya lo han visto. ¿En qué se basa estos conceptos? O vamos a decir, estas dos formas de resolución. Una la vamos a hacer manejando ecuaciones como sabemos, que es el método convencional, y la otra lo vamos a hacer directamente con una ecuación matricial. De ahí viene el método matricial, pero no es tan simple como pareciera, porque por el momento, hasta yo diría, me conviene hacer el matricial porque hago estas ecuaciones, lo coloco a mi calculadora y ya está, me sale el resultado. Sí, podría ser, pero tienen que saber cuándo es un matricial y cuándo es un convencional, ¿ya? Entonces, vamos a leer algunas condiciones que dice este método de resolución. ¿Qué es lo que dice? Uno, dice, solo se aplica a circuitos planos con fuentes de intensidad de corriente ideales. ¿A qué se refiere con circuitos planos? Se refiere a todos esos circuitos que nosotros podemos volverlos básicamente en una dimensión, bueno, en 2D podemos decirlo, o en dos dimensiones. Aquellos circuitos que parecen como un cubo que parece que está en tres dimensiones, se puede volver en circuitos de dos dimensiones. Pero hay momentos donde algunos circuitos se chocan y hay momentos donde ya no es un circuito plano. Entonces, en esos casos, cuando ya no se convierte en un circuito plano, cualquier circuito que estemos queriendo analizar, ya no podemos hacerlo por el método de mallas, necesariamente por el método de nodos, porque en el método de nodos nos dice para planos y no planos, es decir, para todo tipo de circuitos. Y en este nos limita, pero en mayoría en general, lo que vamos a ver siempre va a ser circuitos planos. Siempre en su mayoría son circuitos planos. Entonces,
A eso se refiere con circuitos planos. Lo otro nos dice es y con fuentes de intensidad de corriente ideales. Las fuentes de intensidad de corriente ideales, vamos a ver un ejemplito que estaba en su avance del ingeniero, está acá, son estas de acá. Esas son las fuentes de corriente ideales. Entonces, cuando yo tengo una de estas, en cualquier circuito que vea que quieras resolver, entonces no puedo hacerlo por el método matricial. Porque si yo voy al método matricial, ¿qué es lo que me dice? El primero, vamos a decir, la primera condición que tengo que cumplir es obviamente que sean planos, eso era obvio, que eran planos, pero lo otro es que sean sin fuentes de intensidad de corriente ideales. No tienen que tener fuentes de corriente ideales. Si un circuito tiene fuentes de intensidad de corriente ideales, bueno, no se puede resolver por mallas. Y aquí hay un ejemplo. Este sí o sí es por el método convencional. En cambio, uno que está más abajito, que no tiene fuentes de corriente ideal, lo pueden hacer por perdón, por matrices y encontrar el resultado. ¿Ya? Tómenlo eso en cuenta. Segundo, ¿cuál es el segundo concepto? Ya sabemos que es una fuente de intensidad de corriente ideal. Bien, ¿qué es lo que dice mi segunda condición? Preferentemente, dice, una vez que ya que cumplen estas dos condiciones, entonces voy a asignar intensidades de corriente de malla a las n mallas visibles. Y aquí me dice todas en SAR, con, conociendo que la corriente sub I con I igual a 1, 2, 3 hasta N. Eso quiere decir que voy a asignar a cada malla una corriente y dependiendo de la malla que sea, digamos, malla 1, corriente 1, malla 2, corriente 2. Y así para tenerlo en orden, ¿ya? Algo que acá no sé si entienden es esto. ¿Por qué dice todas en sentido SAR? ¿Alguien sabe qué es SAR? ¿Alguna vez han escuchado ese concepto? ¿Alguien se anima a decir algo que sé que esté mal? Sentido antihorario, algo así, ¿sí? Ujú. No antihorario, sino S significa sentido, estaba bien. A significa de las agujas del reloj, sentido de las agujas del reloj. Es decir, cómo avanza nuestro reloj normalmente va a ir en ese sentido, ¿verdad? Así. Aquí está las 12 y va a dar una vuelta hasta volver a las 12, ¿no? Ese es el sentido de las agujas del reloj. Eso significa sentido o SAR. Bueno, ¿no? SAR significa en ese sentido. Entonces, todas las corrientes que yo tenga, voy a asignarlas en este sentido. Eso es lo que me está diciendo la segunda condición. Entonces, una vez que ya tengo esta condición, voy a la tercera condición. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, aplican la segunda ley de Kirchhoff en cada n malla. Es decir, en cada malla yo tengo que aplicar este concepto de la segunda ley de Kirchhoff. Y algo que tienen que tomar en cuenta es si salen, son positivas y algunas son negativas. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Algo, bueno, en realidad lo vamos a ver esto. No se entiende mucho acá. Vamos a tratarlo de ver eso ya cuando resolvamos el ejercicio. El punto 3A. Bueno, ¿qué es lo que me dice acá? Dice, si el circuito tiene fuentes de intensidad de corriente ideales, relacionar el valor de la fuente de intensidad de corriente ideal con las intensidades de corriente de malla. Es decir, vamos a darnos un ejemplo. Ese es un ejemplo particular de acá. Pero ¿qué pasa si acá yo le pongo nada más una resistencia y acá yo le pongo una corriente? Como esta intensidad, fuente de intensidad de corriente solo está en esta malla, Iván, buenas noches, ¿qué tal? continuando con la explicación, si yo tengo acá una corriente en esta malla, entonces yo voy a decir, no voy a tener una supermalla como tal, simplemente voy a decir que mi corriente 1
va a ser el valor que tiene esta fuente de intensidad de corriente, ya sea que sea 5 amperios, 10 amperios. Entonces mi corriente uno, como es la corriente de toda esta malla, y aquí hay una fuente de intensidad de corriente que me dice que es 5 amperios, entonces esta corriente que va a circular por esta malla va a ser 5 amperios. Entonces, en este caso, cuando no está compartiendo la fuente de intensidad de corriente con dos mallas, simplemente se adopta el valor, o bueno, la corriente que está asignada a esa malla, entonces obtiene el valor de la fuente de intensidad de corriente. Ahora, es otra historia cuando nosotros ya vemos que nuestra corriente, fuente de intensidad de corriente, está siendo compartida por dos mallas, como en este ejemplo. En ese caso, yo voy a aplicar una supermalla. Y es lo que nos dice en la segunda condición. ¿Qué es lo que dice? Nos dice aplicar la segunda ley a la supermalla, anular las fuentes de intensidad de corriente, ideal en circuito abierto. Es decir, una vez que yo considere la supermalla, ¿y cómo considero la supermalla? Si yo aquí tengo una corriente 1 y acá tengo otra corriente 2, entonces yo voy a ver en qué sentido va a ir cada una de estas corrientes. Por ejemplo, si yo tengo mi corriente 2 está yendo en ese sentido, mi corriente 1 está yendo en ese sentido, entonces lo que yo hago es decir, corriente 2, como está yendo en el mismo sentido de mi intensidad de corriente o de mi fuente de intensidad de corriente, va a ser menos la corriente 1 y esto va a ser igual a 10 amperios. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la supermalla. Y una vez que hagamos eso, lo anulamos esto, ya no nos sirve y hacemos una supermalla. ¿Por qué le dicen una supermalla? Porque estas dos mallas, que antes eran dos, se convierten en una. Algo que es bien interesante acá es que se toma a cada una. Es decir, si aquí era, vamos a volver a cambiar de color. Si aquí era la malla 1, va a seguir teniendo la misma corriente 1. Es decir, yo voy a tener, primeramente en general, tengo dos fuentes de tensión, una que es de 200 y otra que es de 100. Entonces voy a tener 200 menos 100, porque vamos a hacer en ese sentido, en sentido SAR, en sentido de las agujas del reloj. ¿Qué es lo que voy a tener? Positivo 200 voltios. Sigo avanzando y tengo 100 voltios, pero es negativo, por lo tanto le coloco negativo. Ok, ahora tengo yo 4 y aquí tengo 6. 6 era, ¿verdad? Entonces yo tengo 4 más 6, 10. ¿Por cuál corriente? Por la corriente 1. Pero esta resistencia de acá está siendo compartida con la otra malla. Como está en el mismo sentido de las agujas del reloj, va a ser negativa. Es decir, va a ir en ese sentido. Y está contraponiéndose al otro sentido de la corriente. Por lo tanto, va a ser menos 6 veces la corriente 3. Ahora voy a la otra mallita. ¿Qué es lo que tengo? Tengo 5 más 7. Entonces yo coloco más 12. Pero ¿qué corriente iba en esta malla de acá? La corriente 2. Por lo tanto, 12 veces la corriente 2. Y acá está compartido nuevamente con la corriente 3. Y esta va a ir en ese sentido y la corriente 2 va a ir en ese sentido. Por lo tanto, va a ser menos 7 veces la corriente 3. Y esta sería mi malla, ¿no? O sea, al final voy a encontrar un valor de la malla o al simplificarlo voy a obtener que es 10 veces I1 más 12 veces I2 y menos 13 veces I3. Y de esa manera voy a obtener esta, bueno, no sé si es este circuito de acá. Sí, es este circuito de acá. A ver, déjame un ratito. Supermaya 1, 2. Aquí está. Este circuito de acá, ¿no? Voy a obtener ese circuito. Acá sumo 4 más 6, 10. 5 más 7, 12. Y 7 menos 7 menos 6, menos 13 y 3. Y obtenemos este circuito de acá. Entonces, de esa manera se aplica la supermalla. ¿Ya? Tómenlo eso en cuenta y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Acá simplemente les estoy explicando lo que nos está diciendo el concepto. Y una vez que ya hagamos eso, lo único que nos falta ahora, dice, es obtener un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Eso quiere decir que tenemos que encontrar un circuito que tenga la misma cantidad de incógnitas como de ecuaciones. Y el otro, sería el 4, resolver el sistema de ecuaciones y se determina las intensidades de corriente y subir. Y calculamos esa
De esa forma, al final voy a calcular la corriente, el voltaje y la potencia en cada resistencia y también la corriente en las fuentes, el voltaje de las fuentes y la potencia de las fuentes. Y al final, lo que tendría que verificar es que la sumatoria de potencias de las fuentes es igual a la sumatoria de potencias de las resistencias. También tendría que verificar si se cumple la primera ley de Kirchhoff y si se cumple la segunda ley de Kirchhoff. ¿Ya? Y por último, tendríamos que analizar en este caso, pero es simplemente llenar esta matriz. ¿Cómo lo vamos a hacer esto en un ejemplo? Pero lo demás es resolver lo mismo. Es aplicar, comenzar a hacer la matriz y resolver el circuito. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, queja? Bien, entonces vamos a continuar resolviendo este ejemplito. ¿Qué es lo que dice? Dice, en el circuito que se muestra en la figura, esa figura de acá, determinar el voltaje Vx, es decir, el voltaje en este lugar, y la potencia absorbida por el resistor 12. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que hallar de acá o bien el voltaje o bien la corriente, ¿no? Entonces, eso también tengo que hacer. Entonces, entendiendo qué es lo que tenemos que hacer, comenzamos a operar. Lo primero que podemos ver acá es que es un conjunto de resistencias. Muchos están conectados ya sea en serie o están conectados en paralelo. En este caso, lo que vamos a hacer es resolver de esa forma. Por ejemplo, podemos ver acá que estos dos están conectados en paralelo, pero al mismo tiempo estos dos están conectados también en paralelo, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a colocar acá. Vamos a tratar de hacerlo de manera más que se entienda mejor. Entonces acá tendríamos más o menos nuestro circuito. Ujú. Tendríamos esto. Acá tendría una línea que va a ir hasta el fondo. Ajá. Aquí tendríamos una que va a ir así, otra que va a ir de esta manera, otra acá. Aquí tendríamos una resistencia, aquí otra resistencia, aquí otra resistencia. Aquí tendríamos otra resistencia, aquí tendríamos otra resistencia, acá tendríamos otra resistencia y finalmente acá tendríamos, bueno, básicamente sería hasta ahí. Entonces esto lo vamos a borrar, este lo vamos a borrar, lo vamos a hacer mejor esta parte de acá, va a ser así. Y acá tendríamos resistencias, acá tendría la fuente de intensidad de corriente, que sería esta de acá, que sería 20 amperios. Acá tendríamos nuestros 2 ohmios, acá tendríamos un ohmio, acá tendríamos, sigue el 4 ohmios, acá tendríamos el 1.2 ohmios, y acá tendríamos el producto de estos dos, que sería 8 en paralelo con 12, que lo pueden hallar 8 por 12 sobre 8 más 12, que al final sería 20. Entonces, a ver, operando. Mitad 10, mitad 4, mitad 5, mitad 2. Entonces tendríamos 24 sobre 5, ¿no? Entonces, 4.8. 4.8 te sale. Ok, 4.8 ohmios. Y esa sería mi resistencia acá. Ok, 4.8. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Charlie Condori. ¿Así está bien? Sí, sí. Ok, gracias, Charlie. Y de acá sería el producto de 3 por 6, o bueno, el paralelo en realidad, que sería 3 por 6 sobre 3 más 6, que sería en total 2 ohmios. Y eso tendríamos acá. Entonces aquí tendríamos 2 ohmios. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir reduciendo. Ahora lo que vemos acá es estos dos en serie, estos dos en serie, y volvemos a hacer nuestro circuito, ¿no? Entonces volvemos a copiar nuestra, mm,
bueno, la forma en cómo estamos haciendo va a ser de esta forma. Aquí vendría de esta forma. Aquí vendría ya directamente una resistencia, bueno, la conexión, aquí otra resistencia, aquí igual, solo una resistencia y acá igual. Una resistencia y otra resistencia. Y al final tendríamos esto de acá, ¿no? Ujú. Perdón, está medio raro eso, está medio choco. Entonces acá tendríamos una resistencia, acá tendríamos otra resistencia, acá tendríamos una resistencia equivalente y acá tendríamos la otra resistencia equivalente. Acá seguiría siendo un ohmio, seguiría siendo 2 ohmios. Aquí tendríamos, sigue la corriente de 20 amperios. Acá tendríamos 4 más 2 que sería 6 ohmios. Y acá 1.2 más 4.8 me daría igual 6 ohmios. Y volvería a ser el paralelo de estas dos, que me quedaría como resultado el siguiente circuito. Muy bien, tendríamos esto de acá. Ok, acá tendríamos nuestra resistencia, acá tendríamos otra vez la resistencia, acá otra resistencia. Entonces acá tendríamos nuestra fuente de intensidad, que sería 20 amperios. Ok, acá tendríamos 2 ohmios, nuevamente un ohmio, y el paralelo de 6. En paralelo con 6 me quedaría 3 Sería ohmios. 3. Ok, gracias. Y al final sería hacer esto, el serie, ¿no? Entonces en serie estos dos, que tendríamos el siguiente resultado. Acá tendríamos paralelos, dos resistencias en paralelo, y con eso terminaríamos este de acá. Acá tendríamos esto y acá tendríamos este de acá. Acá sería 2 ohmios y aquí sería 1 ohmio más 3 ohmios, sería 4 ohmios. Y acá tendríamos, sigue la misma fuente de intensidad de corriente de 20 amperios. Y un poco más, esto lo vamos a bajar. Podemos copiarlo esto de acá. Y ahora lo que nos interesa es solamente esta parte de acá. Entonces vamos a colocarlo acá. Tendríamos esto. Y nos quedaría, que es el paralelo de 2 con 4, nos quedaría, 1.33 me sale. ok, 1.33. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gonzalo Aguilar. Ok, gracias, Gonzalo. Gonzalo Aguilar. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos hallado este equivalente, puedo hallar la corriente y el voltaje. Porque acá va a circular una corriente de 20 amperios. Entonces, el voltaje acá va a ser igual a la corriente, que va a ser 20, multiplicado por la resistencia, que es 1.33. Entonces, mi voltaje, ¿cuánto va a ser? Va a ser 20 por 1.33. ¿Cuánto les sale, chicos? 26.67. 26.67. 6,7 le pondremos voltios. Sí, redondeando. Ujú. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Oliver Valles. Oliver. Perfecto. Una vez que ya tenemos eso, aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Ese voltaje va a seguir acá, en estos dos puntos, porque ahí lo estamos midiendo. Por más de que esto lo volvamos a desglosar, es decir, vamos a volver acá, voy a seguir teniendo acá, ¿cuánto? 26.7 voltios. Por lo tanto, como estos dos están en paralelo, a ver, cambiaremos de colorcito acá, a este. Ok, cambiando de color, perdón. Este de acá con este de acá están en paralelo. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer y asumir es que este punto de acá con este punto de acá
va a ser 26.7 voltios. Y aquí me voy a volver a este punto de acá, porque a mí lo que me interesaba, ¿se acuerdan? En un principio era hallar este voltaje de acá. Entonces, vamos a ir acá y nos vamos a hacer como un circuito apartecito, para entender nada más. Entonces yo tendría un circuito de esta forma. Perdón, esto está medio raro. Vamos a colocarlo nomás de esta forma. Ujú. Y acá tendríamos nuestra fuente de tensión, que parece un capacitor. Ya de nuevo. Ujú. Y acá tendríamos nuestras dos resistencias. Sería como dibujarnos este punto de acá con este punto de acá. Entonces tendríamos un ohmio, 3 ohmios, y acá mi voltaje de 26,7 voltios. ¿Se entiende esto, chicos? No sé si alguien tiene alguna complicación, alguna duda acá, antes de que sigamos resolviendo. Que hable hoy, ahora, chicos, ¿alguien? Ya, creo que sí se entiende. Entonces lo que yo quiero hallar es este voltaje, que normalmente lo conocíamos como voltaje X. Entonces, yo quiero el voltaje X. ¿Qué es lo que me dice mi divisor de tensión? Vamos a volver a ese conceptito. Vamos a ir acá, lo que está en este punto de acá. Y aquí me dice eso, ¿no? Entonces vamos a volver acá. ¿Qué dice? Si yo quiero tener mi voltaje 1, yo voy a colocar mi resistencia en el punto que yo quiero obtener. O sea, si yo quiero en ese punto, tengo que colocar la resistencia en ese punto sobre la resistencia equivalente. Y a eso multiplicarlo por el voltaje total. Ahora, lo aplicamos. Mi resistencia que quiero. Bueno, en el voltaje de la resistencia que quiero, que es de un ohmio, entonces va a ser un ohmio sobre la resistencia equivalente. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? Sería 1 más 3, que sería 4 ohmios, multiplicado por el voltaje total, que sería este de acá, porque entre estos terminales de acá y este punto voy a tener 26.7 voltios. Entonces yo tengo 26,7 voltios. Acá ohmio con ohmio se va. ¿Y el voltaje X cuánto es? 6,675. Ya, 6,68 le podemos poner, ¿verdad? Chao. Ya. Entonces ese sería mi resultado de acá. Entonces ese vamos a colocarlo en una línea más gruesita. Ok. Ya tendríamos nuestro resultado. Muy bien, sigamos avanzando. Ok, ya tenemos el voltaje en estos puntos. Ahora teníamos este voltaje acá y acá. Y al momento de hacer eso, tenemos que conseguir el voltaje en estos puntos. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, el voltaje en este punto y en este punto va a ser el voltaje que va a ser en 3 ohmios. Y el 3 ohmios es el paralelo de 6 en paralelo con 6. Entonces, si mi Bx es 6,68, mi voltaje en 3 ohmios va a ser 26,7 menos 6,68. ¿Por qué? Porque la suma de estos me tiene que dar 26,7. Puedo hacer eso, pero si no quieren hacer eso, podemos aplicar divisores también. Ok, vamos a aquí seleccionar un ratito. Vamos a volver a copiar esto. Espérenme un ratito, vamos a copiar esto. Bien, copiamos, lo borramos acá. Lo que no nos interesa, esto está bien. Y ahora lo que queremos hallar es el voltaje en 3 ohmios. Y acá esto también lo borramos. Va a ser 3 ohmios. ¿Qué va a ser? 3 sobre 4. ¿Y cuánto le sale este resultado, chicos? ¿Me pueden dictar, por favor?
Les debería salir alrededor de 20. 20,025. Exacto. 20.025 o 0.3 podemos colocarle, pero ya. 0.25 voltios. Entonces, este sería mi resultado para el voltaje en 3 ohmios. Entonces, en este punto de acá que yo quería obtener mi voltaje, ya sé cuánto es. Es 20.025. Y lo mismo va a ser para el voltaje en 6. Si quieren eso pueden colocarlo. Pueden colocar voltaje en 6 ohmios. Va a ser el voltaje en 6 ohmios prima. Y va a ser igual al voltaje en 3 ohmios. Y eso va a ser igual a 20.03, pondremos. 0.3. Entonces, ese sería mi, mi resultado acá. Ok, yo sé que el voltaje, bueno, el 6 ohmios era esto de acá, pero también esos 6 ohmios era esto de acá, era esos dos, ¿verdad? Entonces, esos 6 ohmios que tengo acá, lo puedo hacer nuevamente como un circuito como el de acá. Entonces, voy a venir, copiarme este circuito. En un ratito vamos a copiar este circuito. Lo copiamos y lo pegamos acá. Y solamente lo que nos interesa. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto de acá. Esto nuevamente lo borramos y esto de acá. Y acá tendríamos, ahora no solo no los 26.7, sino los 20.025. Entonces acá tendría 20.025 voltios. Y acá tendría la resistencia. ¿Cuánto sería? 1.2 y 4.8 ohmios y ohmios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hallar? Lo que yo quiero hallar es el voltaje que va a venir acá. Podría utilizar un divisor de tensión nuevamente, o podría ser la corriente acá. Porque si yo hallaría la corriente que va a ser 20.025 sobre 6, me va a dar una corriente de ¿cuánto? ¿Cuánto le sale la corriente? 3,34. Exacto, 3.34. Muy bien. 3.34 amperios. Y ese sería mi corriente. Pero ¿qué gano con eso? Lo que yo puedo hacer ahora es encontrar el voltaje acá. ¿Cuál va a ser ese voltaje? El voltaje en 4,8 ohmios va a ser igual a la resistencia, que es 4.8, multiplicado por 3.34. Me va a dar un resultado. Y ese resultado me debería dar lo mismo si yo hiciera un divisor de tensión, que en este caso sería 4,8 sobre 6 multiplicado por 20.025. ¿Alguien me lo puede hacer estos dos cálculos y cuánto le sale? El primero 16.32. 16.32. 0,32. Ok, 0.32. 16.032 voltios. ¿Y el otro? Aquí me sale 32, no sé, de 16,02. 32. A ver, sí. No, 16.032 le sale, ¿verdad? Acá. Ese de acá. Sí, Oxy, sí, Oxy. Ya, Sí, sí. el Sí, de Auxi, abajo. eso sale. El de abajo, perdón, chicos. 16,02. Exacto, 16,02. O sea, varía un poquito y eso es por los decimales nada más. Entonces, básicamente estos dos son lo mismo, ¿no? Entonces, ya tengo el voltaje acá. ¿Y qué gano teniendo ese voltaje? Bueno, si ya tengo el voltaje en estos dos terminales, entonces ya tengo el voltaje en estos dos terminales. Por tanto, el voltaje en 12 ohmios es igual a 16.032 voltios. Y de acá, lo que yo tengo que hacer es colocar la potencia en 12 ohmios. ¿Cuánto es la potencia? Bueno, la potencia ustedes saben por definición que es voltaje por corriente. Pero el voltaje también es igual a corriente por resistencia.
Lo que ahora yo tengo es voltaje, por lo tanto va a ser corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la potencia al final me va a quedar como voltaje al cuadrado sobre resistencia, que sería 16,032 al cuadrado sobre 12 ohmios. 16,032 al cuadrado sobre 12 ohmios. ¿Cuánto les daría esa potencia, chicos? 21,42. 21,42 redondeando. 21,42 watts. Y esa sería la potencia. Entonces, esa sería la potencia absorbida que nos pedía el problema. Pero ¿qué tal, chicos? ¿Se entiende? Más o menos ese es el desarrollo que deberían hacer, ya sea para un divisor de tensión o para un divisor de corriente. Ahora acá, ¿cuál es lo interesante? Nosotros nos hemos ido más por divisores de tensión, pero aquí tranquilamente aplicaban divisores de corriente. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo, no? Yo quiero la corriente en este punto, en 4 ohmios, es decir, la corriente que va a circular acá. Entonces, yo voy a irme acá, voy a copiarme esto. Dame un ratito, copiaremos esto de acá. Y vamos acá. Muy bien, tenemos esto, luego daremos esto, creo que no nos interesa. Ahora sí. Esto me interesa, ¿no? Allá la corriente en 4 ohmios. ¿Qué me dice el divisor de corriente? Yo quiero la corriente en 4 ohmios. ¿Cómo hallo eso? Tengo que hallar la resistencia equivalente. El paralelo de estos dos habíamos visto que es 1,33. 1,33 sobre la resistencia en la que yo quiero, que va a ser 4 ohmios, multiplicado por la corriente total, que va a ser 20. Entonces, bueno, eso es lo que está acá. Si vamos a la teoría que está acá, bueno, haciendo una deducción, le ponemos que es la R equivalente sobre Rn multiplicado por la corriente. Es decir, la corriente 1 va a ser la resistencia equivalente sobre la resistencia 1 por la corriente. ¿No? Ese es un ejemplo. Entonces, volviendo acá, haciendo este cálculo, no sé cuánto le sale la corriente de 4 ohmios. ¿Alguien me lo puede resolver esto? Sería 4 quinta 5 por 1,33 si nos pueden hacer. Bueno, a mí me sale que es 6,65 amperios. ¿Correcto? Sí. Ok. Entonces el voltaje en 4 ohmios que allá habíamos encontrado va a ser 4 multiplicado por 6,65. ¿Cuánto le sale eso? Que sale 26,6. Entonces aquí hay una variación, pero es muy pequeña. Aquí me salía 26,7, que iba a ser el voltaje en 4 ohmios, y ahora me está saliendo que va a ser 26,6. Básicamente es, bueno, casi es lo mismo. Entonces ustedes podían hacer con divisores de corriente, luego divisor de tensión, nuevamente divisores de corriente, y así sucesivamente iban a ir avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, podrían hacerlo de la misma forma. Pero la idea y la pregunta, bueno, la pregunta sería acá, ¿se entiende, chicos? ¿Se ha entendido? Pueden hacerlo si tuvieran un ejercicio parecido. ¿Está claro? ¿Qué dicen? No dicen nada. Sí o sí. Ya. No, Entonces, sí, ¿sí? perdón, ¿cuánto salía la potencia? No, no lo he visto bien. Ok. Salía 21,42. Aquí está. De todos modos, ahora que me Ahí, estaba eso. diciendo su compañero, podemos verlo porque este tiene su solucionario. No sé, les voy a pasar ya este librito que tiene su solucionario, es el 2,23. Volveremos al 2,23. Ah, ya no se nos pasó. Aquí está. A ver, la potencia. Bueno, acá está. El voltaje dice. ¿Es este? No, creo que no es este. Aquí dice 6 amperios, ¿no? En el de nosotros decía 20 amperios. Bueno, aquí cambia. Pensé que era lo mismo, pero como es 6 amperios, eso va a cambiar totalmente eso.
Reyes, creo que este es de una versión anterior, pero de todos modos, si acá reemplazan el valor que debería ser, ¿dónde está? Digamos acá, que es 6 amperios. Lo demás es lo mismo, ¿verdad? A ver, 2, 4, 1.2, sí, es lo mismo. Entonces la solución nos dice que acá es la corriente X, es esto multiplicado por 2 amperios, sería 2 voltios, dice. Ahora acá multiplíquenle, vamos a colocar 2 sobre 2 más 1 más 3 multiplicado por 20, que sería 6.67. Y 6.67 multiplicado por 1 me saldría que el voltaje sería 6.67. Y creo que eso es lo que hemos hallado, 6.68, ¿verdad? Entonces sí cumpliría para ese caso. Segundo, vamos a ir haciendo de esa forma. Ah, no, ¿dónde está? Acá. La potencia me dice que es 4.8. Bueno, eso ya no podemos hacer mucho, creo que acá, porque va a ir variando eso dependiendo de cómo acá lo haga, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Es empezar a resolver y nos saldría el mismo resultado, ¿no? Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Se entiende, verdad, chicos? ¿Alguna duda, consulta, pregunta de divisores de corriente o divisores de tensión? Pueden aplicarlo de esa forma y aplicarlo de manera sencilla, ¿no? No es tan complicado.